Buenos días, estamos en la institución educativa 3721 para continuar nuestro aprendizaje. Esta vez resolvemos diversas situaciones empleando ángulos de elevación y depresión. Estamos con el grupo del quinto año de secundaria en la semana 15, desarrollando la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Yo soy su profesora Angélica Pérez Escobar. Empecemos. Primero, el propósito de aprendizaje. Interpretamos textos o gráficos que describen las propiedades de semejanza entre formas geométricas, razones trigonométricas y ángulos de elevación o depresión. Ahora recordemos antes de iniciar algunos aspectos que ya hemos venido trabajando, como son los ángulos verticales, que son ángulos agudos que se abren en el plano vertical, es decir, el ángulo de elevación correspondiente al ángulo que se forma entre la línea visual de un observador que mira hacia arriba y la línea horizontal. La línea que sale de tus ojos en dirección a visualizar el objeto, línea imaginaria por supuesto, y la línea horizontal, esa abertura corresponde al ángulo teta, ese ángulo es el ángulo de elevación. El ángulo de depresión es el ángulo que se forma entre la línea visual de un observador que mira hacia abajo y la línea horizontal. Según el esquema, el objeto está abajo, entonces la persona que mira la línea horizontal y la línea visual, la línea de los ojos en la mirada del objeto, corresponde al ángulo alfa. Este ángulo alfa es ángulo de depresión. Así unos aspectos en geometría también, como son los ángulos entre dos paralelas intersectadas por una secante, específicamente lo que corresponde a la ubicación de los ángulos alternos internos. Como su nombre dice, los ángulos están dispuestos de manera alterna, uno a alfa de un lado de la secante y el otro lado de la secante con beta al interior de las rectas paralelas. Estos dos ángulos son alternos internos. Al ser alternos internos, estos ángulos son iguales. Así también los triángulos notables. En este caso vamos a practicar con los triángulos de 45 grados, con los triángulos de 74 y 16 y el triángulo de 53 y 37 grados. Veamos la situación planteada en el día 3 de la plataforma Aprendo en Casa. Empleamos el ángulo de elevación y depresión y utilizamos los triángulos notables en situaciones cotidianas. Situación número 1. Por la seguridad de su personal y clientes, en una agencia bancaria se instalará una cámara de video en un soporte de pared, de modo que brinde una buena vista de los cajeros automáticos y sus usuarios. La altura de la cámara al piso es 2,24 metros. Y la distancia desde la pared donde se instalará la cámara hasta el cajero es de 7,68 metros. A partir de esta situación responde: ¿cuál es la medida del ángulo de depresión que debe formar la lente de la cámara con la horizontal? Observemos el gráfico. Tenemos aquí la cámara. Tenemos el cajero y el usuario en este momento. Veamos entonces un esquema práctico para poder representar nuestros datos. Hemos propuesto este esquema. Tenemos la pared y la cámara instalada a 2,24 metros sobre la pared. La línea visual hacia el cajero desde la lente de la cámara y la distancia de la pared hacia el cajero, los 7,68 metros. El techo viene a ser la línea horizontal, la que corresponde al letrero del banco, si observas en el gráfico.
Como podemos visualizar, se forma un triángulo rectángulo. Entre la pared y el piso está el ángulo de 90 grados y el ángulo de depresión sería este. Lo vemos mejor en el esquema detallado en la siguiente diapositiva. Gráfica propuesta hace un momento. Tenemos el triángulo rectángulo formado por la cámara en la parte superior, hacia la pared, luego el piso, hasta el cajero. La pared, el piso y la línea visual forman nuestro triángulo rectángulo. La pregunta de la situación planteada es ¿cuánto mide el ángulo de depresión? El ángulo de depresión, es decir, el ángulo formado entre la línea horizontal y la línea visual, en este caso de la lente de la cámara. Este es el ángulo de depresión pedido, X grados. Tenemos que utilizar el recurso, ya te mencioné hace un momento, para la solución primero nuestro recuerdo de los ángulos alternos internos, ¿no? De un lado de la secante, del otro lado de la secante, los valores X corresponden a la situación, ¿no? Y esto te lo había mencionado. Según la ubicación, el ángulo X es alternos internos, este ángulo y este otro ángulo de acá. ¿Por qué? Porque las paralelas vendrían a ser el piso y el techo. Y la secante vendría a ser la línea visual. Tengo aquí el recuerdo, te lo dejo para que lo observes. Al ser ángulos alternos internos, entonces el ángulo de depresión X se corresponde al ángulo X formado entre la línea visual y el piso. ¿Por qué? Por alternos internos, como te mencioné hace un momento. Entonces, ahora, para poder hallar X, vamos a tener que relacionar nuestros datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? La longitud de este cateto y la longitud del otro cateto, 2,24 y 7,68. Con un ángulo interior dentro de un triángulo rectángulo y sus dos catetos como medidas de datos, ¿qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar una razón trigonométrica. Recuerda que las razones trigonométricas son aquellas que relacionan las medidas de los lados en un triángulo rectángulo, siendo el ángulo agudo X. La relación que podemos verificar aquí es, recordemos que son 6 razones trigonométricas. La razón trigonométrica que nosotros podemos utilizar es tangente de alfa. En este caso sería tangente de X. ¿Por qué? Porque relaciona justamente nuestros datos. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto al ángulo X sería 2,24 y cateto adyacente al ángulo X sería 7,68. Cateto opuesto 2,24, cateto adyacente a X 7,68. Entonces, para la tangente de X sería 2,24 entre 7,68. Realizamos las operaciones para no trabajar con el decimal. Lo único que hemos hecho es transformar 2,24 y escribirlo como 224 sobre 100. Y en vez de colocar 7,68 lo hemos puesto como 768 sobre 100. Haciendo las simplificaciones correspondientes tenemos 224 sobre 768. Seguimos simplificando y nos queda como que la tangente de X es 7 sobre 24. Pero 7 sobre 24 recordemos que es un valor reconocido por nosotros a través de los triángulos notables. ¿Qué triángulo notable es? Bueno, estos valores lo vemos por acá en el triángulo notable de 74 grados con 16 grados, donde los catetos miden 7K, 24K y la hipotenusa 25K. Entonces podemos hacer uso también de este recurso, ya que tenemos a la vista que se trata de la aplicación de este triángulo. Entonces, para la tangente de 16
sería justamente 7K sobre 24K. Entonces, la medida del ángulo de depresión que debe formar la línea visual del lente de la cámara con la horizontal, es decir, el ángulo X, vendría a ser 16 grados. Veamos ahora la siguiente situación. Situación número 2. Una empresa construyó un túnel que atraviesa un cerro y conecta dos distritos limeños, tal como se observa en el gráfico. Teniendo como información las medidas obtenidas por los ingenieros a partir de la situación, determina la longitud del túnel. Bueno, ya hay un túnel en Lima, conecta dos distritos, el distrito de El Rímac con San Juan del Lurigancho. Y bueno, acá nos dan un esquema, al parecer, de un túnel con similares características, de este modo, y nos preguntan cuál es la longitud del túnel. Para ello, los ingenieros nos proponen un esquema, una figura triangular, que corresponde a las dimensiones, en este caso, del cerro, ¿no? Y la longitud que está aquí abajo vendría a ser la longitud del túnel, porque va a atravesar la construcción, va a atravesar el cerro. Este ángulo parece conocido, podemos utilizarlo. Este otro ángulo y el dato 1050 metros que corresponde a todo este lado del cerro. Bueno, nosotros vamos a plantear otra gráfica donde podemos visualizar nuestros datos y que nos va a servir para hacer la representación de los mismos. Lo hemos denominado triángulo ABC, ángulo agudo de 37 grados y el ángulo A de 127 grados. Asimismo, el lado AB mide 1050 metros. Procedamos a evaluar la solución. La solución. Partiendo del esquema propuesto, el triángulo ABC con los datos del ángulo agudo 37 grados y el ángulo A de 127 y el dato que indica el lado AB una longitud de 1050 metros. Bueno, aquí nos piden en el ejercicio la longitud del túnel que está representado por el lado BC de nuestro triángulo. Sin embargo, vemos también que dentro de los datos nos dan el ángulo agudo 37 grados, lo que indica que muy probablemente para la solución tengamos que utilizar el triángulo notable de 37 y 53 como recurso, ¿no? Sin embargo, así como está nuestro triángulo, observamos que no podemos hacer la aplicación del triángulo notable directamente, puesto que necesito para ello el triángulo rectángulo. El triángulo ABC no es un triángulo rectángulo, estaría entonces buscando de alguna manera encontrar el triángulo rectángulo y así poder aplicar las propiedades, poder hacer la similitud, semejanza entre los mismos, ¿no? Tengo que visualizar bien. Mira. Y vamos a buscar el triángulo rectángulo de la siguiente forma. Yo voy a alargar, te propongo alargar la recta AC. Alargar la recta AC. Imagínate que con tu lápiz lo alargas. Luego, por supuesto que lo vamos a hacer. Si alargamos AC, sobre esta recta se formaría un ángulo de 180 grados. 127 más el ángulo que está aquí afuera sería todo 180 grados. Entonces, 127 más el ángulo que está aquí afuera sería 180 grados. ¿Cuánto mediría este ángulo que está aquí afuera? Bueno, si esto es 127, para que todo sea 180, aquí falta 53 grados, claro, 53 grados. Y como tú ves en el triángulo notable, cerca a 53, en la misma recta, se encontraría el ángulo de 90 grados. Entonces ese es el camino que vamos a seguir. Si aquí estuviera 53 grados, aquí afuera,
más arriba, en un punto por aquí, tendría que estar el ángulo de 90 grados. Ahora, ¿cómo aparece ese ángulo de 90 grados? Recuerda que para formar un ángulo tenemos o necesitamos dos rectas. Tenemos una, la que vamos a alargar aquí. La otra recta, ¿cuál sería? La que sale de B, que también la vamos a construir. Una recta de tal modo que aquí arriba debe formarse un ángulo de 90 grados. Hagamos la construcción. Yo aquí me adelanté un poco para facilitar el trazo. Entonces, mira, aquí está la recta que te dije, alargada hacia arriba, y el encuentro con la recta que salió de B. Forma un ángulo recto en el cruce, es decir, en el punto P. Listo. Triángulo de 53 grados. Aquí está 90 grados. El de aquí tendría que ser 37 grados. Nosotros hemos hecho esto para asociar. ¿Qué cosa? Un triángulo notable con el cual puedo acceder y asociar con mi dato. En este caso, con el dato de 1050. Tenemos entonces que a 53 grados se le opone 4K y la hipotenusa del triángulo, al ser 5K, 5K tendría que ser igual a 1050. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar para seguir haciendo nuestros cálculos. Bueno, ahora vamos a hallar el valor de K y también vamos a hallar la longitud BP. Iniciamos haciendo el cálculo del valor de K. De la figura observamos que el triángulo ABP es el triángulo notable. Triángulo notable que vamos a utilizar en este momento. 5K sería 1050 metros. Si hallamos K, sería 1050 entre 5. Por lo tanto, K vale 210. Ahora sí, vamos a hallar la longitud BP. ¿Por qué es importante la longitud BP? Porque si tú te das cuenta, hacemos un esquema con los datos que tenemos ahora. El triángulo general ya, PBC, mirándolo como uno solo, sería un triángulo notable. Ángulo de 90 grados, ángulo de 37 dado el dato del ejercicio, y sería aquí el 4K, sabiendo que K es 210, sería 4K igual a 4 por 210. Entonces, si BP es 4K y 4K es 4 por 210, entonces BP ¿cuánto vale? 4 por 210, BP vale 840. BP vale 840. Con esto vamos ahora a hallar lo que nos preguntaba el ejercicio. Ahora sí vamos a encontrar la longitud del túnel, que es lo que pedía la situación planteada. Vamos a hallar la longitud del túnel partiendo de nuestro gráfico anterior. ¿Recuerdas? Cuando hicimos la construcción, esta construcción nos permitió encontrar un triángulo rectángulo. Ahora lo vamos a mirar en la solución como el triángulo BPC. Tenemos el triángulo rectángulo BPC con el dato obtenido hace un momento y con la ayuda de nuestro triángulo notable. 37 y 53. El dato del ejercicio, 37 grados, el ángulo C. Y el ángulo B visto completo ahora es 53 grados.
todo el 53 grados y arriba nuestro ángulo recto. Asociamos nuestro triángulo notable y tenemos que a 37 se le opone 840, dato de nuestro ejercicio que encontramos anteriormente, ¿ya? La longitud del túnel está representado por el lado BC, él sería... el que se le pone 90 grados sería la hipotenusa del triángulo, ¿no? Y tenemos entonces, ahora sí, 840 viene a ser 3n. Asociamos acá 3n, 4n, 5n, los lados del triángulo notable de 37 y 53. No vamos a usar K porque queremos evitar confusiones. Puede ser también cualquier letra del alfabeto, eso lo sabes. Entonces, 840 igual a 3n. Y la hipotenusa, es decir, el lado BC, 5n. 840 es igual a 3n. ¿Cuánto vale n? N vale 280. Así entonces, el largo BC es el que representa el largo del túnel y sería, reemplazando, BC es 5n y 5n sería entonces 5 por 280. Por lo tanto, el túnel tiene una longitud de 1400 metros. Situación número 3. El día 9 de diciembre de 1824, este histórico lugar de la serranía del Perú fue escenario de la batalla de Ayacucho, con la que se selló la emancipación. En conmemoración a este evento histórico, se erigió un imponente obelisco de 400 metros de altura. Luis, que tiene 1,60 m de estatura, observa desde un punto la parte más alta de este obelisco, con un ángulo de elevación de 45 grados. Luego, avanza en dirección al obelisco y lo observa nuevamente desde otro punto, con un ángulo de elevación de 53 grados. Determina la distancia entre los dos puntos de observación. Este es un monumento en Ayacucho y nos motiva al trabajo. ¿En qué ángulos son los que se observan? Nos menciona también que Luis observa este monumento y los ángulos son ángulos de elevación. Por supuesto que nosotros hemos planteado un esquema para visualizar los datos. A ver, aquí está Luis. Cuando observa con el ángulo de elevación la parte más alta del monumento y lo hace con un ángulo de elevación de 45 grados. Esta es la línea horizontal y este es Luis con su 1,60 m de estatura y el ángulo de elevación de 45 grados para visualizar la parte más alta del monumento. Nos dice luego que avanza en dirección hacia el obelisco, entonces avanza hacia el obelisco y vuelve a observar la parte más alta de este monumento y esta vez lo hace con un ángulo de elevación de 53 grados, ¿correcto? Ahora, también se lee en los datos que este monumento tiene 44 metros de altura. Dicho esto, nuestra gráfica evidencia todos los datos que en el texto menciona. Esto nos va a servir para hacer los cálculos correspondientes y poder determinar la distancia entre los puntos de observación. Esta distancia está denominada por D. Ahora demos solución a este planteamiento, a esta situación. Utilizando el esquema que propusimos hace un momento, aclaremos simplemente que para utilizar nuestros datos, el punto C y el punto E corresponden a la línea donde están los ojos del personaje, la línea visual, y el punto que observan, la línea horizontal, corresponde a la altura de los ojos, ¿no?, de este personaje, en la parte superior.
de la cabeza. Y este personaje mide 1,60 m. Entonces, vamos a, ante que el monumento mide 44 metros, le vamos a quitar el 1,60 para formar los triángulos. Entonces sería 44 menos 1,6, sería el cateto mediría 42,4 metros. Tenemos dos triángulos notables. Triángulo de 45, acá arriba debería ser 45 grados. Teniendo aquí 53 grados, esta parte también tendría un valor notable, 37 grados. Para mejor visualización, vamos a separar estos dos triángulos. Tenemos el triángulo de 53 con 37, este triángulo EFD, ¿ya? Triángulo de 37 con 53 y el cateto que se opone a 53 mide 42,4 metros. Entonces, el otro triángulo sería el triángulo CFD, triángulo de 45 grados isósceles con la medida de uno de los catetos 42,4 metros. Al ser isósceles, este otro lado, también el otro cateto debe medir lo mismo. Según nuestros triángulos notables, aquí está 45 grados, 45 grados. Los dos catetos deben medir exactamente lo mismo. Por lo tanto, asociamos ese dato colocándolo en nuestro esquema y tenemos los dos catetos de igual medida. Veamos en el triángulo inicial, en el triángulo de 37 y 53, tenemos los valores según nuestro triángulo notable. Se le opone 37, 3K. Se le opone al ángulo de 90 grados, es decir, la hipotenusa del ejercicio, 5K. Y a 53 se le opone 4K. Como a 53 en nuestro ejercicio nos dan de dato que es 42,4 metros, 4K vendría a ser 42,4 metros. Vamos entonces a utilizar esta relación. 42,4 es igual a 4K. Esto nos permite hallar K. 42,4 es igual a 4K. ¿Cuánto vale K? 42,4 entre 4. K vale 10,6. ¿Qué hacemos con esto? 10,6. Veamos. ED mide 3K. ED. ¿Cuánto mide ED? Ahora que sabemos el valor de K, calculemos. Entonces, 3K debe medir 3 por 10,6. Por lo tanto, 3K es 31,8. Llevamos nuestro dato directamente y relacionamos los dos triángulos. Por diferencia, nos damos cuenta que ahora podemos calcular lo que nos pide el problema. ¿Cuánto vale D? De lo obtenido, relacionamos. 42,4 metros es igual a D más 31,8. ¿Cuánto vale D? 42,4 menos 31,8. D sería 10,6. Podemos responder. La distancia entre los dos puntos de observación es 10,6 metros. 10,6 metros. Día 4. Resolvemos diversas situaciones utilizando ángulo de elevación y depresión. Situación 1. Juan es el encargado del faro Salaberry en Barranca, el cual tiene una altura de 70 metros. Desde el balcón observa dos barcos alineados en línea recta con ángulos de depresión de 60 grados y 45 grados respectivamente. ¿Cuál es la distancia aproximada que separa un barco del otro? Nosotros observamos la fotografía, sin embargo, vamos a plantear dos esquemas donde podamos incorporar nuestros datos. Esquema de visualización de los barcos. A ver,
En un primer esquema, la altura de 70 metros para representar lo alto, el punto más alto del faro, el punto F, correspondiente a la línea horizontal, y la línea visual para observar el primer barco, es decir, el barco que se encuentra en el punto A. Tenemos la línea visual y el ángulo de depresión de 60 grados. Así también sobre el punto B se ubica el segundo barco. ¿Con qué ángulo? A ver, está a los 70 metros y el ángulo que se forma en el punto F, con la línea horizontal y visual, se forma el ángulo de 45 grados. Con estos esquemas como base, podríamos plantear la solución. Bien, vamos a dar solución a la situación planteada. Para ello debemos visualizar nuestros esquemas propuestos, ¿ya? La longitud pedida es la que aproximadamente tenga la separación entre los dos barcos, y los ángulos correspondientes, los ángulos de depresión con los cuales son vistos por este personaje. El ángulo de 45 grados de depresión permite ver el barco B, o el barco que está en el punto B, y el ángulo de 60 grados de depresión, que es con el cual se visualiza el barco que se encuentra en el punto A. Bueno, para el esquema propuesto, ¿recuerdas? Trajimos nuestro recuerdo de los ángulos alternos internos, por los cuales X está de un lado y del otro lado de la recta secante. En este caso, nuestra recta secante sería la línea visual que llega desde F hasta A, y los ángulos de 60 grados, como alternos internos que son, sería 60 grados aquí y sería 60 grados el ángulo que se forma en el vértice A. ¿Listo? Lo mismo con el ángulo de 45 grados, la línea horizontal sería nuestra paralela con la recta RB. Entonces, el ángulo de 45 grados, la recta secante sería F hasta B. De un lado 45, aquí en verde, alterno interno con este otro ángulo en el punto B. 45 grados también. ¿Listo? Continuamos. Entonces, tenemos los recursos, nuestro triangulito notable. A ver, en el triángulo de 30 y 60 lo hemos separado. Tenemos el triángulo ARF. Tenemos aquí nuestro triángulo ARF y los catetos. El que se le pone 60, 70 metros, el que se le pone 60, 70 metros, y asociado a nuestro triángulo notable sería a 60 se le pone K por raíz de 3. K por raíz de 3 tendría que ser 70 metros, así la hipotenusa sería 2K y el cateto que se le pone 30 sería K. Al ser K raíz de 3 igual a 70, podemos hallar el valor de K. ¿Cuánto vale K? K multiplicado por 1,73, valor aproximado al centésimo también aquí, sería K multiplicado por 1,73 igual a 70. Entonces, K vale 70 sobre 1,73. Tenemos entonces que K es 40,46. Para el otro triángulo notable de 45 grados, cateto igual a 70 metros. Tenemos los dos barcos, punto A, punto B, representado en nuestro esquema. Y, a ver, vamos a utilizar nuestro triángulo notable de 45 grados. Los catetos miden lo mismo. La hipotenusa mide lo que mide el cateto por la raíz cuadrada de 2. Pero, a ver, ¿cómo nos ayuda esta relación? Tenemos entonces que la pregunta del ejercicio es cuánto vale X, cuánto vale la distancia entre A y B. Tenemos que el valor K obtenido hace un momento es 40,46. Lo traemos ahora
Y sabemos por datos del ejercicio que siendo el cateto 70 metros, en la parte, el que se opone a 45, acá hay otro 45, entonces también aquí sería 70 metros. Entonces, 70 por asociación, relación de estas longitudes, 70 tendría que ser igual a 40,5, estamos aproximando acá, 40,5 más x igual a 70. Por lo tanto, x vale 70 menos 40,5. ¿Cuánto vale x? X vale 29,5. La distancia aproximada entre los barcos es 29,5. Recuerda, es una distancia aproximada. Situación número 2. Para medir la altura de una montaña, un topógrafo realiza 2 observaciones de la cima de una montaña con un teodolito que está a 2 metros de altura respecto al nivel del suelo. Desde un primer punto, observa la cima con un ángulo de elevación de 16 grados. Avanza 750 metros en una línea recta hacia la base de la montaña y desde este nuevo punto, a igual altura que la anterior, mide el ángulo de elevación que ahora es de 53 grados. A partir de esta situación responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es la altura de la montaña? Veamos. Este es el esquema de la montaña que se nos plantea y la altura del teodolito, 2 metros. La persona que visualiza la parte más alta de la montaña con los ángulos correspondientes, una primera vista con un ángulo de elevación de 16 grados. Aquí en el gráfico se observa punto B, 16 grados, ¿ya? Y avanza en línea recta hacia el centro de la montaña, llega al punto A, vuelve a visualizar la cima y esta vez con un ángulo de elevación de 53 grados. Ahora, la altura de la montaña es obviamente desde el piso hacia la cima, esa vendría a ser la altura, y recordemos que el dato indica que la altura del teodolito, de este aparatito, ya es de 2 metros. La base de la montaña, el suelo, recta horizontal, paralela a la línea horizontal que está señalada en esta recta. Antes de seguir, debemos saber de que un teodolito es un instrumento de medición mecánico-óptico universal que sirve para medir ángulos verticales, sobre todo horizontales. Solución entonces a la situación propuesta. Recordemos que la altura de la montaña, según el esquema, tendría que ser igual a x más 2. X vendría a ser el cateto que tenemos acá y los 2 metros del teodolito. No olvidemos, la altura de la montaña es todo, desde la base hasta la parte superior. Recordemos también nuestro triángulo notable que vamos a utilizar, dado los ángulos que observamos en el esquema, el triángulo de 37 y 53. Así también observamos el ángulo de 16 grados, que es el primer ángulo de visualización. Entonces, tenemos nuestros dos recursos, nuestros triángulos notables a utilizar. Primero, el triángulo rectángulo de 37,53, X, cateto que se le pone 53, cateto que se le pone 53 en el esquema, y los valores según el triángulo notable. X vendría a ser 4K, se le pone 53, 37 sería
el que se le opone 3K y la hipotenusa 5K. Para el triángulo 37 y 53. El siguiente triángulo, ya visto todo el triángulo, sería 16 el ángulo agudo en la parte de en el punto B, y acá arriba todo este ángulo tendría que ser 74 grados. El cateto que se le opone a 16, X. El cateto que se le opone a 16, X. El cateto que se le opone a 74 mide 24K. El que se le opone a 16 sería 7K. La hipotenusa 25K. Ahora, sabemos que los puntos A y B distan 750 metros. El teodolito primero lo colocan en el extremo, punto B, y avanza 750 metros y se coloca en este punto para hacer una segunda visualización. Todo vendría a ser 24K. Ahora, ¿cuánto mide este pedacito? Tenemos que hacer los cálculos asociando las longitudes. En el triángulo de 37 y 53, X vendría a ser igual a 4K. Y en el triángulo de 16 con 74, X tendría que ser igual a 7K. Ahora, X, tenemos que buscar una relación que involucre los dos datos, y para ello necesitamos un número que contenga a ambos, es decir, que tenga cuarta, pero que también tenga séptima. ¿Cómo buscamos un número que contenga a 4 y a 7 a la vez? Eso es con el mínimo común múltiplo de estas dos cantidades. El mínimo común múltiplo de 4 y de 7. Esto sería 28. Entonces vamos a hacer que aparezca el 28. ¿Cómo así? A cada uno de los lados en el triángulo de 37 y 53, a cada uno de los lados lo multiplicamos por 7. Hacia abajo, a cada uno de los lados del triángulo lo multiplicamos por 4. ¿Es válido? Por supuesto que sí. Entonces ya tendríamos que X es igual a 28K. X es igual a 28K. Continuamos. Entonces, si es 28K, por aquí sería 21K. ¿Por qué? Porque 7 por 3 es 21. Este lado sería 21K. Este lado sería 21K. ¿Cuánto vale K? De acá abajo podemos observar 21K más 750 vendría a ser igual a 24K por 4. 24K por 4 es 96K. Entonces, 750 sería igual a 96K menos 21K. 750 es igual a 75K. ¿Cuánto vale K? K vale 10. Veamos. Ahora, en el triángulo de abajo, tenemos que encontrar el valor de X. ¿Por qué? Es la pregunta del ejercicio, jóvenes. Entonces, vamos a hallar X. Hallamos X verificando la igualdad. 28K igual a X. 28K igual a X. Sería 28 por 10, entonces X vale 280. Por lo tanto, la altura de la montaña, recuerdas, es X más 2. Sería entonces la altura de la montaña mide 282 metros. La altura de la montaña es 282 metros. Muchas gracias, jovencitos. Saludos. Será hasta un nuevo video.